¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech. Gracias por acompañarnos esta tarde. Nuestros medios de contacto, nuestro correo, dudas@frecuenciafiscal.com.mx y nuestras páginas de Facebook y YouTube, Frecuencia Fiscal. Bueno, buenas tardes. En seguimiento al tema de la semana pasada, que fue la discrepancia fiscal, ya dándole un poquito de entrada al tema de la declaración anual de personas físicas. Bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema de la declaración anual. Es algo a lo mejor que ya todos nos preciamos de conocer, más sin embargo es importante para aquellos amigos que pudiera ser su primera vez que van a presentar su declaración anual. Pues bueno, considerar todos los elementos y todos los ingresos que debemos de asentar en esta declaración ya como personas físicas. El plazo para las personas morales terminó el domingo 31 de marzo y se abre el plazo para las personas físicas, que se termina el 30 de abril de este año. Bueno, bienvenidos. Empezamos por algo muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que debemos incluir en la declaración anual? Bueno, básicamente el capítulo de personas físicas, que es el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tiene 6 capítulos que nos habla de los ingresos que debemos de considerar como declaración anual para las personas físicas. Y bueno, vamos a enumerarlos nada más así rápidamente. Ya posteriormente vamos a hablar un poco más de cada uno de los temas, si nos alcanza el tiempo, obviamente. Bueno, el primero, y yo creo que el más común, al menos en México, es el tema de sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios. Tenemos que declarar aquellos que estén dados de alta por actividades empresariales, que bueno, hacer la anotación nada más. Las actividades empresariales y profesionales están reguladas en un mismo capítulo, más sin embargo las reglas pudieran ser un poco diferentes. Bueno, por ejemplo, uno de los temas en que se diferencian es que como una actividad empresarial pura y llana tienes que llevar una contabilidad como cualquier empresa, digamos así, como si fuera una persona moral. Y en el caso de actividades profesionales, bueno, tienes la facilidad de que no tienes que llevar una contabilidad en forma. Esa podría ser una de las principales diferencias. Bueno, hay otro tema aquí dentro de las actividades empresariales que inició hace poco, no recuerdo si 2 o 3 años. Está el tema del régimen de incorporación fiscal. Aquí hay dos temas, bueno, hay dos vertientes. Una que se consideran pagos definitivos, los pagos que haces bimestralmente, pero por aquellas personas que optaron por pagar su impuesto bimestral en base al coeficiente de utilidad, bueno, ellos sí están obligados a presentar declaración anual. Entonces ahí nada más quienes están en este régimen de incorporación fiscal, que es un régimen que tiene muchas bondades y facilidades que da el fisco, cuyo fin es pues que mucha gente entre en la formalidad. Por ahí nada más verifiquen si están obligados o no, dependiendo del tipo de opción que hayan elegido dentro del mismo régimen. Bueno, otros ingresos son los arrendamientos de inmuebles, la enajenación de bienes, la adquisición de bienes, que bueno, esto es un tema ahí que muchas veces no nos hace sentido. La adquisición de bienes pudiera ser aquellos adquiridos que tú pagas un valor por adquirir un bien, pero resulta que en el mercado ese bien tiene otro valor superior. Bueno, eso sería un ingreso por adquisición de bienes. Entonces, ¿por qué? Porque estás obteniendo un beneficio adicional al que realmente pagaste por ese bien. Entonces ahí también existe otros ingresos son los intereses, los premios, que aunque muchas veces están exentos, pues bueno, hay obligación en algunos casos de declararlos. Los dividendos o utilidades para todos aquellos amigos que tienen una empresa, que son socios de una empresa o de alguna sociedad civil, bueno, pueden tener dividendos o utilidades distribuidos por estas personas. Y bueno,
el legislador y la autoridad no quiso batallar, y por si se me escapó alguno de los anteriores y no caes en ese supuesto, pues está el capítulo de otros ingresos. ¿Qué son otros ingresos? Bueno, entre otras cosas, deudas perdonadas, ganancia cambiaria, fianzas, seguros, utilidades distribuidas por sociedades del extranjero, intereses moratorios o indemnizaciones que puedas obtener por beneficiarte de algún juicio, remanentes distribuibles de personas morales que no sean lucrativas. Bueno, infinidad de opciones que pudieran caer en este supuesto. Tenemos que revisar si al final es un ingreso o no acumulable. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es un ingreso acumulable? Pues básicamente en lo que se basa casi toda la ley o el criterio, digámoslo así, de la autoridad, es que incremente tu patrimonio. Es decir, cualquier haber que incremente tu patrimonio prácticamente es un ingreso acumulable. Bueno, hay algunas excepciones como los ingresos exentos que incrementan tu haber patrimonial, por ejemplo las herencias, los legados, pero estos están exentos del impuesto. Entonces, finalmente hay que ver en qué supuesto de la ley caemos y si tenemos que incluirlo en nuestra declaración o no. Bueno, el tema más amplio normalmente pues serían los sueldos y salarios, porque al final pues aquí es donde tenemos como asalariados muchas veces la idea de que el patrón es quien debe presentar nuestra declaración anual. Más sin embargo, hay algunos supuestos donde la obligación pues ya es directamente del contribuyente, en este caso la persona física que recibe los salarios o los asimilados a salarios. Aquí en este supuesto, nada más aclarar que el artículo 97 de la ley del ICR establece que los patrones no efectuarán el cálculo del impuesto anual, es decir, el patrón no está obligado a presentar la declaración anual por cuenta del trabajador cuando el mismo haya iniciado la prestación de servicios posterior al 1 de enero de cada año. Es decir, si yo entré a laborar con el patrón actual que tengo en febrero, en marzo o por ahí de esas fechas, o dejo de trabajar antes del 31 de diciembre del año que estoy cruzando, no tengo, el patrón no tiene la obligación de presentar la declaración anual por mí, y en ese supuesto, pues quien queda obligado es el asalariado por los meses que haya obtenido estos ingresos por salarios. Ahora, ¿qué trabajadores están obligados a presentar su declaración anual según la ley del impuesto sobre la renta? En estos casos sí es una obligación directa del trabajador y ahí no hay obligación del patrón por ningún motivo. Por principio de cuentas, todos aquellos que reciban ingresos por salarios y además cualquiera de los otros que mencionamos al inicio del programa, intereses, ganancia cambiaria, dividendos, arrendamientos. Si tú tienes cualquier actividad adicional a tus salarios, bueno, ya es obligación tuya, aunque no rebases los supuestos que marca para salarios, es obligación tuya como contribuyente persona física acumular todos tus ingresos y efectuar el cálculo de tu declaración anual. Ahora, otra opción es cuando el trabajador le comunica al patrón que él hará su declaración anual, es decir, yo decido porque tengo deducciones personales, porque pudiera estar obteniendo un saldo a favor, decido yo presentar mi declaración anual. En ese caso, el patrón queda relevado de efectuar la declaración anual por cuenta del trabajador. Otro tema es cuando, como ya lo mencionábamos, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año que se está presentando, en este caso es el 2018. Si antes del 31 de diciembre yo por alguna razón salí de la empresa, aunque no haya trabajado en otra empresa, tengo la obligación de presentar la declaración anual por mi cuenta, no la va a presentar el patrón. Ahora también cuando tengo ingresos de este tipo de salarios que me paguen empresas extranjeras, en ese caso también es obligación mía declararlos, ya que obviamente el extranjero pues no presenta una declaración anual por mi cuenta aquí en México, entonces bajo ese supuesto la obligación es mía. Y bueno, todos aquellos que tienen ingresos anuales por concepto de sueldos y salarios o asimilados a salarios que excedan de 400,000 pesos,
están obligados también a presentar la declaración anual. Es decir, aquí estamos hablando de ingresos anuales nominales, no estamos hablando de la base gravable, estamos hablando del ingreso percibido antes de quitarle los exentos, antes de quitarle las deducciones, antes de todo esto, estamos hablando del puro ingreso. Entonces, si tu ingreso anual supera los 400,000 pesos en el año, estás obligado a presentar declaración anual en conjunto con todos los supuestos anteriores que comentamos. Aquí nada más me gustaría hacer una precisión: aquellas personas que no ganan los 400,000 pesos anuales, pues hay la opción de que sea dos vías. Le avisan a su patrón, como comentábamos hace un momento, pero bueno, si se te olvidó avisarle a tu patrón que no vas a presentar, que tú vas a presentar tu declaración anual por tener deducciones, hay una regla en la resolución miscelánea que establece que aún y cuando no le hayas avisado al patrón y aún y cuando ganes los 400,000, menos de los 400,000 pesos en el año, tú tienes derecho a presentar tu declaración anual siempre y cuando obtengas un saldo a favor por deducciones personales. Es decir, si yo gané 300,000 pesos en el año y se me olvidó avisarle al patrón, pero tengo deducciones personales, tú tienes, de acuerdo a esta regla, tienes la posibilidad de presentar tu declaración anual, y al momento en que ejerces tus deducciones personales y obtienes un saldo a favor, la autoridad está obligada a efectuarte esa devolución y no incumples ninguna regla, ya que esta regla de la resolución miscelánea fiscal te da esa facilidad. Adentrarnos un poquito, ¿quiénes no tienen obligación de presentar la declaración anual? Bueno, si hablando de que no se considera una infracción, es decir, si tú estás obligado y no presentas la declaración anual, existe la posibilidad de que la autoridad te multe, te requiera, porque tienes la obligación. Más sin embargo, hay algunos supuestos desde hace un par de años, si mal no recuerdo, o 3 años máximo, donde la autoridad flexibilizó esta regla y establece para aquellos que aún, por ejemplo, rebasen los 400,000 pesos, no te obliga a presentar la declaración anual siempre y cuando hayas obtenido ingresos única y exclusivamente por sueldos y salarios y que estos provengan de un solo empleador. Es decir, en ese caso tienes la opción de presentarla o no presentarla. Vuelvo al caso, es siempre y cuando estés obligado, es decir, que ganaras 500,000 pesos, según el supuesto, por ganar más de 400 estarías obligado. Más sin embargo, la autoridad flexibiliza esta parte y te dice, bueno, si todos tus ingresos son de un mismo patrón y solamente tienes este tipo de ingresos por sueldos y salarios, está bien si no la presentas. Si no la presentas, pues no te voy a requerir, no te voy a multar. Otro es también quienes hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20,000 pesos en el año y que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. Es decir, por ejemplo, si una ama de casa que por alguna razón de alguna herencia o de algún tema tiene una cuenta de banco y percibe intereses, si esos intereses no rebasaron 20,000 pesos en el año, tiene la opción de no presentar su declaración anual, aun cuando pudiera por alguna razón estar obligada. Y en esos casos la autoridad pues no le requerirá la presentación, ni podrá tampoco en este caso efectuar alguna multa. En el caso de los asalariados, pues nada más cerciorarse de que el patrón expidió los FDI correspondientes, para asegurarnos de que todo es de un solo patrón, y ya con eso no estaríamos obligados a presentar la declaración anual. Esto es importante porque, mucha gente se le hace algo muy complicado meterse en estos temas con la autoridad y prefieren pues no presentar su declaración anual. Entonces pueden ejercer esta facilidad si no les interesa por ahí a lo mejor determinar algún saldo a favor o pues determinar algún saldo a cargo. Tienen esta facilidad. Ahora, esta facilidad no le aplica a aquellas personas que recibieron jubilaciones, pensiones, liquidaciones o alguna indemnización laboral. Entonces, ¿por qué? Porque recordamos que en la jubilación, en la pensión, en la liquidación o en la indemnización hay una parte que se llama no acumulable. Esta parte no acumulable no significa que no pague impuestos. Esa parte no acumulable más bien significa que paga impuestos a una tasa diferente. Es decir,
En estos casos, digo, ahí ya nos meteríamos en otro programa, pero en estos casos, en las indemnizaciones, pensiones, liquidaciones, indemnizaciones, se hace un cálculo diferenciado para determinar el impuesto. Una parte de la indemnización o de este tipo de prestaciones se paga en base a la tarifa, y otra parte, que es la no acumulable, que comentaba que no significa que no pague impuestos. Esa parte no acumulable más bien lo que significa es que paga impuestos en base a una tasa efectiva dependiendo de todos los demás ingresos que tuviste en el año. Entonces, por ahí para ellos no les aplicaría. Por eso esa es la lógica de la autoridad, que hay un ingreso no acumulable que puede pagar impuestos a otra tasa. Y también, obviamente, los que deban de informar préstamos, donativos, premios, pues tampoco pueden aplicar esta facilidad. ¿Por qué? Porque hablamos de el tema que hablamos la semana pasada. Si no informas esto, pues bueno, caes en el tema de la discrepancia fiscal, y la autoridad pues no tiene visión de dónde obtuviste tu dinero para gastar. Entonces esto es más o menos la lógica del por qué no les aplica esta facilidad de no presentar declaración anual en estos casos. Ahora, centrándonos en qué debemos de informar, la semana pasada por ahí hablábamos de la discrepancia fiscal y de algunos renglones que trae la declaración anual, que son datos informativos. Bueno, vamos a nada más a repasarlo rápidamente. Hay que declarar informativamente, o sea, son ingresos exentos, más sin embargo hay que informarlos, los viáticos, la enajenación de casas de habitación, las herencias, los legados, cuando la totalidad de los ingresos en el ejercicio por estos conceptos hubieran excedido los 500,000 pesos. Es decir, si por estos 4 conceptos, en la suma de los 4, son más de 500,000 pesos, pues bueno, tengo obligación de declararlos en la parte informativa de la declaración anual como ingresos exentos. No voy a pagar impuestos, más sin embargo sí tengo que declararlos. Hoy en día la declaración ya está preparada. Antes no existía este apartado o bueno, esta posibilidad de que pusieras nada más puros datos informativos en la declaración anual. Hoy en día ya está preparado el sistema. Viene un apartado específico para declarar solamente datos informativos, y si no tienes absolutamente nada más que declarar, bueno, envías tu declaración solamente con esos datos. Bueno, es importante aquí en lo que tenemos que informar que los ingresos por casa, habitación, herencias o legados se deben de informar, como decíamos, por más de 500,000 pesos. Ahora, también cuando la suma de los demás ingresos más estos, o sea, ingresos grabados que tengamos más estos, excedan los 500,000 pesos, bueno, pues también hay que declararlos. En el caso de los viáticos, solamente cuando el monto exceda de 500,000 pesos en el año, o el monto represente más del 10% del total de los ingresos percibidos por sueldos y salarios, es cuando tendríamos que declararlos. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que el hecho de que, por ejemplo, haya recibido 100,000 pesos de viáticos y no esté obligado a declararlos, sí estoy obligado a guardar la documentación o el soporte de que efectivamente se trata de viáticos entregados por la empresa, para que no lo dejen pasar. Entonces es importante tener ese soporte para que la autoridad en algún momento no nos quiera fincar un ingreso acumulable. Ahora, ¿qué otras cosas debemos informar que son exentas? Bueno, los préstamos, los donativos y los premios. Estos siempre y cuando en su conjunto excedan los 600,000 pesos. Entonces es importante aquí señalar que de acuerdo a las disposiciones, si no declaramos estos rubros, bueno, caemos en el tema de la discrepancia fiscal, y por ende la autoridad los considera como ingresos acumulables y pues nos podría cobrar el impuesto correspondiente. En el caso de los donativos, premios, como comentaba, son exentos, mas sin embargo es importante que los declaremos en este apartado en conjunto con los demás ingresos acumulables. Entonces, si la suma de todo esto da más de 600,000 pesos, pues tenemos que asentarlos ahí en estos apartados. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las deducciones personales rápidamente. La verdad es que es un tema bastante extenso, entonces el tiempo no nos da para mucho, pero bueno, básicamente deducciones personales pues son honorarios médicos, honorarios dentales, gastos hospitalarios que se efectúen para ti
como persona física, que eres el que genera el ingreso, para tu cónyuge, para tu concubina, para tus ascendientes o descendientes, es decir, para tus padres, abuelos o para tus hijos o nietos, que creo es hasta la cuarta línea nada más, por ahí hacer esa precisión. Dentro de todos estos gastos médicos, pues se consideran los aparatos de rehabilitación, las medicinas incluidas solamente en comprobantes hospitalarios, los honorarios a enfermeras, los análisis clínicos, las prótesis. El año pasado, si mal no recuerdo, se agregaron también los pagos de consultas por nutrición, siempre y cuando sea titulado la persona a la que se le pagan los honorarios, y también por psicología, siempre y cuando igualmente sean quienes tienen cédula profesional. De estos dos se agregaron por ahí. Entonces, aquí nada más hacer notar que estos gastos son deducibles para las otras personas, que no sea el que está generando el ingreso, que no sea el quien percibe los sueldos y salarios, o la actividad empresarial, o el arrendamiento, o cualquiera de las actividades que mencionamos hace un momento, que la otra persona, en beneficio de quien se realiza el gasto, no obtenga en el ejercicio ingresos por un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Bueno, ahora está sustituido esto por las sumas, que son alrededor de 29,402 pesos. Es decir, si tú ejerces un gasto médico en favor de tu esposa, pero tu esposa trabaja y tu esposa recibe más de 29,402 pesos en el año, técnicamente ese gasto sería no deducible, porque técnicamente lo podría deducir ella. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esta parte. Hay que tener los comprobantes, que ahora todo es FDI con XML. Hay que pagar con cheque nominativo, transferencia o tarjeta de crédito. De lo contrario, no podemos hacer la deducción. De hecho, por ahí quienes ya hayan entrado al Declarasat, aquellos que vienen pagados en efectivo, marcados así desde un inicio como pagados en efectivo, en automático el sistema pues ya te los cataloga como que no son deducibles, porque existe esta regla. Ahora, en el tema, hacer nada más hincapié en el tema de los gastos de medicinas. Estos solamente son deducibles cuando son expedidos en facturas de hospitales. Es decir, si compramos medicamentos en farmacias fuera de un hospital, pues técnicamente no son deducibles. Ahora, también hay una deducción por ahí que se considera dentro de los gastos médicos, que son los lentes graduados. Bueno, aquí nada más hacer notar que la deducción está topada a 2,500 pesos anuales por cada uno de los beneficiarios. Entonces, nada más para que se tengan en cuenta. Bueno, también son deducción, una deducción opcional, una deducción personal, los gastos funerales, hasta por un salario mínimo anualizado, igual son 29,402 pesos, pero aquí la condición, y parece absurdo, pero es la condición que viene en la ley, solamente los puedes deducir hasta que sean utilizados. Es decir, todos aquellos pagos por servicios funerarios que hagamos muchas veces como compras anticipadas, o previsión a futuro que le llaman, bueno, no se pueden deducir hasta que no sea utilizado el servicio. Bueno, los donativos siempre y cuando sean otorgados, pues bueno, a entidades del gobierno o a donatarias autorizadas, que para todo esto hay un catálogo que emite el SAT por ahí de donatarias autorizadas. Ahí pone las que están autorizadas en este momento y las que están revocadas. Bueno, cualquiera de esos donativos son deducibles hasta por una cantidad que no exceda el 7% de los ingresos acumulables que sirven de base para calcular el ICR. Es decir, aquí sí estamos hablando de la base gravable, no de los ingresos nominales. Entonces, los donativos son deducibles en esa proporción. Bueno, los intereses hipotecarios, para todos aquellos amigos que tienen un crédito hipotecario, ahí puede ser uno de los supuestos más comunes, de que a lo mejor no ganan los 400,000 pesos, pero si tienes un crédito hipotecario que estás pagando, bueno, esta deducción te permite a lo mejor obtener un saldo a favor para que lo consideren. Aquí los intereses reales pagados, ya sea a los bancos, al Infonavit, al ISSSTE, cualquiera de estos, pueden ser deducibles. Estas entidades te tienen que dar la constancia donde dice cuál es el monto que puedes deducir. Y bueno, está topado a aquellos créditos que son de 750,000 UDIs, que son algo así alrededor de 4,600,000 pesos. Por ahí es el crédito que es deducible.
El excedente pues obviamente no se puede deducir, pero bueno, sí da una cantidad importante. Este año la inflación estuvo baja, la tasa de interés se mantuvo en respecto al año pasado, entonces la deducción puede ser interesante. Otra deducción personal son las aportaciones a las cuentas complementarias de retiro. Estas son deducibles siempre y cuando se permanezcan en ese plan de retiro hasta la edad de los 65 años, y este tiene un tope de 147,014 pesos. Bueno, las primas de seguros de gastos médicos también son deducibles. Ojo, aquí los que son deducibles son las primas de seguros de gastos médicos. Las primas por seguros de vida no son deducibles para efectos, o no son una deducción personal para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces aquí las primas de seguros sí son deducibles cuando sean para el propio contribuyente, para su cónyuge, para la persona con quien vive en concubinato o para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Bueno, las colegiaturas, que también es otro de los más comunes que podemos utilizar. Las colegiaturas, hay que recordar que hay un decreto que no se ha cancelado. Estas son deducibles en preescolar 14,200 pesos, en primaria 12,900 pesos, secundaria 19,900 pesos, profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente 24,500 pesos. Hay que recordar que esto es por cada descendiente que tenemos, o inclusive si yo estoy estudiando como asalariado, cualquiera de estos supuestos también lo puedo deducir. Entonces es por cada uno de los eventos, digámoslo así, para que lo consideren. Ahora, se nos está por acabar el tiempo. Nada más recalcarles que en el caso de las colegiaturas debe venir la descripción del servicio, que sea la colegiatura, debe venir el nombre del alumno, la CURP, el nivel educativo, y no son deducibles las cuotas de inscripción o de reinscripción, o los pagos por deportes, o los pagos por útiles escolares. Todo eso, la recomendación es que lo pidan en una factura aparte y solamente les facturen las colegiaturas. Adicional, recordar que todo esto se tiene que pagar con cheque, con traspasos de cuentas o con tarjetas de crédito. Y bueno, por último, hay que recordar que todas estas deducciones personales tienen un tope actualmente de 5 salarios mínimos generales elevados al año, que son 147,014.40, o en su caso el 15% del total del ingreso del contribuyente, es decir, el que sea menor. Entonces nada más considérenlo, está topado hasta 147,000 pesos, o si gano menos del 15, si mi 15% es menor, es nada más el 15% del ingreso del contribuyente. Y también recordar que los topes solamente aplican para gastos médicos, funerarios, todo este tipo de cosas. Los donativos y las colegiaturas no entran en este tope de los 147,014 o el 15%. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, como comentamos al inicio del programa. Faltan por ahí algunas cosas de comentar, pero seguramente en los siguientes programas ahondaremos en temas ya de honorarios y de actividades empresariales, arrendamiento y algunos otros temas que nos puedan servir para la declaración anual. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buen fin de semana. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.